fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bienvenidos a este su programa de Cápsulas de Misericordia, y ahora pues hablando de muchos obstáculos en la vida matrimonial y familiar y cómo enfrentarlos a la luz del abandono en Dios y creer en esa providencia de Dios que todo nos soluciona. Y tenemos algunos personajes del Antiguo Testamento como Abigail y Boaz, que pues ella luchó para entender todas las situaciones complicadas de su esposo, como lo hacen muchas esposas en el día de hoy. Y hoy pues tenemos este testimonio y también pues reflexión personal de nuestros hermanos Rafael y de su esposa, para que lo escuchemos atentamente. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, porque es un momento muy especial, porque tú sabes cómo hace las cosas, Señor, porque tú sabes a quién trajiste en este momento a la comunidad, a quién trajiste en este momento para que escuche este mensaje tan hermoso, porque eres tú, amado Padre, el que siempre haces nuevas todas las cosas. Necesitamos crecer en tu amor, Papito Dios, necesitamos crecer en ti, porque tú eres nuestra fuente de agua viva. Y tu palabra es la que nos sacia, la que nos da ese aliento, la que nos hace que realmente nosotros no caigamos ante tantas dificultades, sino que nos podamos levantar. Y queremos hoy aprender a cómo solucionar esos momentos difíciles que se nos presentan en la vida, porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos de ti, amado Padre. Bendito seas tú por la palabra que tú das. Y hoy te pedimos humildemente que la palabra que me dijo nuestro Jesús, que esa promesa que nos dijo, que si tú nos dabas el Espíritu Santo, nos lo ibas a regalar en plenitud. Y así lo esperamos en este momento, para que sea Él el que hable a través de nosotros. Te necesitamos, Majestad Divina. Gracias por este momento que tú nos das, Papá Dios, y entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu a ti, y que seas tú, Majestad, el que nos hables a través de nosotros, porque necesitamos de la palabra viva, porque tú eres ese aliento de vida que realmente haces que nosotros podamos enfrentar las situaciones que a veces se nos vuelven difíciles de soportar. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor y misericordia. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Bueno, Moniquita, en este momento tenemos un programa muy, pero muy especial, un tema que el Señor nos regala, que es de cómo enfrentar situaciones difíciles en el hogar. Constantemente nos andan preguntando en las intervenciones que hacemos de cómo poder realmente enfrentar este tipo de problemas, cómo enfrentar tantas situaciones difíciles, Moniquita. Vamos a tener de referencia especialmente un texto que encontramos en el Antiguo Testamento. Está en la primera de Samuel, la primera carta a Samuel, capítulo 25. Básicamente va del 2 hasta el 26, básicamente. O sea, es bastante larguito el tema. Del 22 al 38. Entonces, allí la idea es hacerles un recuento, porque el tema es, para leerlo es un poco largo, pero más o menos lo vamos a contextualizar. Abigail es una mujer que según la misma palabra de Dios
habla de unas características especiales. Estaba casada con Nabal. Curiosamente, Nabal era un rey. Y el significado de Nabal era imbécil, particularmente. Una palabra, pues el nombre era bien particular, Nabal. Y Abigail era hermosa e inteligente. Curiosamente, muchas veces pues se dan matrimonios bien particulares donde uno de los dos es inteligente y otro es un poco más necio. Generalmente se da esa situación. Pero en este caso, como el tema nos está tratando es sobre cómo enfrentar las dificultades, y pues la intencionalidad es que empecemos a mirar a ver, bueno, en qué lugar nos estamos ubicando. La cita bíblica tiene que ver con Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 2 al 40 más o menos, del 2 al 39, ¿sí? O sea, es una historia que vale la pena que la leamos realmente para que nos contextualicemos bien. Pero en general, esta palabra nos está hablando de el matrimonio de Nabal y Nabal y Abigail. Tengamos presente, Abigail es una mujer hermosa e inteligente, o sea, según lo que describe la palabra de Dios. Y Nabal es un hombre cuyo significado es imbécil. Curiosamente, Nabal es un hombre muy rico, que ponía a pastar sus ovejas con las del rey David. Y en un momento determinado, pues como que yo creo que ya empezó que sus propios esquiladores empezaron también a esquilar las ovejas de David, pero del rey David, pero precisamente pues de manera deshonesta. Entonces, cuando ya el rey David se entera de que están esquilando sus ovejas, pues él le manda a decir a Nabal pues la situación, y Nabal simplemente dice que quién él era, que si él era una persona pues que cualquiera se hacía pasar por rey, entonces que él era un desconocido para él. En pocas palabras, lo desconoció. La situación se torna tan complicada que básicamente David, o enojado por esa humillación, por ese no reconocimiento de su reinado, pues él iba a mandar a matar a la gente de Nabal. Abigail, o sea, uno de los siervos que trabajaban con ellos fue y le avisó a Abigail, y Abigail, sin decirle absolutamente nada a Nabal, su esposo, fue y pues cogió varias cosas y se presentó ante el rey David y le pidió perdón por su esposo, y pues para que perdonara la situación. O sea, ella quería desagraviar al rey, y pues con beneficio, porque el rey David reconoció su esfuerzo y le perdonó la vida pues a Nabal y a sus siervos. La historia de Nabal es bien difícil, porque cuando Abigail llega otra vez a su casa, pues Nabal, que era una persona necia, sin entendimiento básicamente, pues estaba borracho, estaba haciendo un gran festín como pues todo un rey, mejor dicho, o sea, estaba supremamente desubicado. Entonces Abigail no le dijo nada. Cuando al otro día, ya sin la borrachera y ya más como ubicado en la tierra, le comenta las cosas a Nabal, le llega como, haga de cuenta, como un infarto, y llega en un momento determinado, o sea, él queda en como, pues no queda bien a nivel de salud, y como él de cualquier forma no reconoce las cosas, en pocos días él fallece. Dirán, uy, esa es una historia dura. Sí, es una historia dura, pero nos va a enfocar bastante en el tema que tenemos hoy, de cómo enfrentar situaciones difíciles en el hogar.
Y es como el rol que nosotras como mujeres podemos entrar a hacer, pero no solamente a las mujeres, a veces le toca a los hombres porque a veces las mujeres somos las que somos necias. El asunto es que aquí vamos a mirar qué es lo que esta historia nos quiere informar o nos quiere decir a nosotros. Y es muy sencillo. Muchísimas veces nosotros establecemos nuestro vínculo, establecemos nuestra pareja, pero precisamente no muy de acuerdo con lo que Dios dice. O sea, iniciamos nuestra relación de pareja sin contar con la opinión de Dios y si Él está de acuerdo con Dios. Pero bueno, iniciamos. A raíz de eso, a veces nosotros pues empezamos la construcción de muchas cosas y demás, y luego de un tiempo empiezan las dificultades y nos damos cuenta que nuestra pareja es una pareja que es difícil de genio, no nos quiere escuchar, de pronto tiene problemas de trago, de pronto tiene problemas de infidelidad, a lo mejor despilfarra, no derrocha, sino despilfarra las finanzas, es necia esa pareja, no quiere escuchar nada, uno lucha mucho, uno como que peleara para que nos entendiera, etcétera. O sea, se dan muchísimas situaciones a nivel de la pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es nuestro procedimiento? Porque esa persona, desafortunadamente, con la que nos establecimos el vínculo, nos está haciendo sufrir de manera significativa, está haciendo que vivamos en una escasez, pues es lógico que nos va a lastimar por sus situaciones de infidelidad, es lógico que no es el ejemplo adecuado para nuestros hijos, es lógico que o sea, puede ser que nos pueda llegar a violentar, porque una persona que es necia tristemente fácilmente llega a ser violenta cuando se le quieren decir las cosas, ya sea que sea agresiva con sus golpes, a veces es agresiva con sus palabras. En todo caso, hay muchísimas formas de violencia que se genera a nivel de la pareja, porque no solamente son los golpes, no solamente son las palabras, sino que también se pueden dar situaciones de abuso dentro de la pareja, de abuso sexual dentro de la pareja, porque es una forma de dominancia. O sea, una persona que no es inteligente, una persona que es necia, que no se deja hablar, va a utilizar diferentes maneras de maltrato para que la otra persona sea subyugada, que la otra persona se someta. Pero no precisamente desde el afecto, sino que desde del maltrato. Entonces, tenemos muchas formas de reaccionar. Si quieren, nosotros nos podemos entrar a reaccionar de manera que nos enfrentamos y terminamos peor de maltratados. Puede ser que nos enfrentemos desde la misma separación, pensar en separarnos, porque pues salir corriendo también es muy fácil, muy sencillo. Olvidándosenos el compromiso que establecemos con esa pareja, y que desafortunadamente muchos nos hemos casado ya por bendición de la iglesia. Entonces, ante una situación de esa, no importa el compromiso que hicimos con Dios, sino que queremos salir corriendo. En otros casos podemos quedarnos y simplemente dejarnos seguir maltratando de esa manera, que nos maltratan y como se dice, anularnos completamente como personas. Pero pienso que hay otra manera que debemos enfrentar. Perdón. O también está la forma que es codependiente o coadicta, que aceptamos que, por ejemplo, la otra persona está tomando, Moni, es alcohólica, o inclusive aceptamos que ella siga tomando y facilitamos el consumo de alcohol, incluso hasta con los hijos. Aceptamos que, por ejemplo, tenga relaciones con sus novias al interior de la casa, ¿sí te das cuenta? O de igual manera también permitimos, por el temor que hay al interior del hogar, permitimos el consumo de sustancias psicoactivas por realmente
esa codependencia que se genera porque no sabemos cómo enfrentar esas situaciones tan difíciles que se dan, o aceptamos que nuestro esposo o nuestra esposa tenga esa infidelidad, y incluso llegamos hasta ser amigos indirectamente del amante de nuestro esposo o nuestra esposa, Moni, porque no sabemos realmente cómo enfrentar esas situaciones tan difíciles que se presentan. Y a nivel económico, por ejemplo, cuando hay fallas económicas, no hay dinero, inclusive permitimos que haya robos, que se presenten cosas que no son de Dios para poder suplir esas necesidades económicas. Entonces, como vemos, hay muchísimas formas de que nosotros estemos actuando cuando se dan una relación donde hay pues, los temas que estamos planteando. Hay una última forma de reaccionar, y es la que Dios esperaría de un verdadero hijo de Dios, de una verdadera hija de Dios. Y es cuando nosotros, siendo conscientes de nuestra condición de hijos de Dios y del compromiso que establecimos delante de Él, porque cuando no estamos bajo bendición eclesial, definitivamente nosotros estamos bajo una situación ya sea de adulterio o de fornicación que no son agradables a los ojos de Dios. O sea, cuando nosotros vivimos con una persona que no tiene la bendición, donde no tenemos la bendición de Dios, desafortunadamente nuestros hijos están tipificados dentro de la palabra de Dios, o sea, como personas, como hijos bastardos, así se habla. Y la idea es que nosotros podamos tener a nuestros hijos bajo bendición. Entonces es la invitación que sea parte de ello en esta noche, que uno de los objetivos que nosotros tengamos como pareja es que realmente nos acerquemos a la bendición de Dios, bendigamos nuestros hogares y bendigamos a nuestros hijos para que ellos también reciban la herencia espiritual. Pero siguiendo con el tema, cuando nosotros nos damos la oportunidad de realmente reconocernos como hijas de Dios y como hijos de Dios, pues es entender que tenemos un papel importante, un rol importante para hacer. El caso de Abigail, ella era consciente de quién era su esposo, era necio. La palabra directamente es imbécil, o sea, no se daba cuenta de los problemas en lo que se estaba metiendo. Se puso directamente a insultar a un rey, o sea, ni siquiera respetar a un rey. O sea, que pongámonos en el plano de nuestro hogar. ¿Quién se ha puesto a retar a Dios? ¿Quién se ha puesto a decir que eso no, o sea, Dios es solamente una cuestión de solamente habladurías? Y también que empieza a juzgar y a criticar cuando de pronto se está orando en la casa, cuando la esposa o el esposo están orando, entonces empieza a criticarlos fuertemente y a juzgarlos porque van a una Eucaristía o porque van a un encuentro espiritual o porque se hace de pronto el rosario. Se empieza a juzgar constantemente, y ese es ese hombre que nos está hablando la Biblia, un hombre inclusive alcohólico, porque nos está diciendo que él era alcohólico. Y realmente fíjate el comportamiento de una mujer sabia cuando está realmente ante la presencia de Dios. Sí, entonces cuando estamos en ese plano de realmente estar con Dios, uno sabe a quién debe obedecer. Y ella, independientemente de lo que pudiera suceder, ella se reconoció quién era su rey, reconoció quién era su Señor. Y ella, al enterarse de las cosas incorrectas que estaba haciendo su esposo Nabal, ella decidió congraciarse con el rey y pedir perdón. Y a veces nosotros se nos ha olvidado eso. Yo creo que a veces como parejas, por la cantidad de heridas, por la cantidad de maltrato recibido, se nos ha olvidado pedir perdón también por nuestro esposo o por nuestra esposa. Es importantísimo que nosotros de verdad pongamos a esa persona al pie de la cruz de Jesús y pidamos perdón para que el Señor tenga misericordia de ellos. Leía en Romanos 9 cómo es de importante
que nosotras, si estamos en la unidad con el Señor, porque dice en Juan 17 que Jesús es uno con su Padre y que así espera que nosotros seamos uno con ellos. Y al ser uno con ellos, nosotros intercedamos por las personas que todavía no tienen su corazón abierto al Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente amamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, nosotras podemos entrar en ese proceso de intercesión por nuestro esposo para que él sea perdonado. O sea, intercesión es interceder para que lo tengan en cuenta en ese plan de salvación. Y si nosotros creemos en lo que Dios hace en nuestras vidas, la idea es que nosotras definitivamente nos pongamos a la brecha para que entremos a orar por nuestro esposo, a pedir perdón por sus fallas, por sus pecados, y nos demos la oportunidad de que él, de pedirle al Señor para que él sea recibido y sea sensibilizado en su corazón. Porque tarde que temprano el Señor, en su infinita misericordia y por la intercesión que nosotros podamos tener, movilizará el corazón de esa esposa o de ese esposo para que sea también llamado a ser hijo de Dios. Porque a Dios, mover el corazón de Dios hacia la misericordia de nosotros es darnos la posibilidad de que otros más sean llamados para que ellos también tengan la posibilidad de ser salvos. Entonces, cuando Abigail va y habla con David, y va y, por decirlo así, lleva esas ofrendas a David, está no solamente pidiendo perdón por su esposo, sino que le está diciendo que ella lo reconoce a él como su rey, entonces que tenga misericordia de su esposo. Y es lo que está haciendo Abigail. Pide perdón, intercede, y ¿sabe cuál es la respuesta de David? Que por ella y por ese corazón que ella tenía, la casa de ella en la casa de ella no se iba a derramar sangre inocente. O sea, él le perdona la vida a su esposo siendo tan necio, y no solamente a él, sino a todas las personas que estaban en la casa de ella. Cuando nosotros no reconocemos a nuestro verdadero rey, a nuestro verdadero Dios, sino que seguimos detrás de ese esposo necio o esa esposa necia, desafortunadamente nosotras estamos trayendo la maldición a nuestro hogar. Ahí es donde vienen los problemas con los hijos, los vicios, las malas costumbres, de pronto los hurtos, de pronto los encarcelamientos, los accidentes, muchísimas otras cosas más. Yo tengo que darme cuenta de quién es mi verdadero rey. Mi rey no es mi esposo, porque es que mi esposo o mi esposa no me van a salvar. Es Dios quien me va a salvar, y es delante de él que yo me debo presentar para pedirle perdón a Dios por ellos, por los que están fallando y por los que no quieren reconocer a Dios como su rey, para ver si de pronto la bendición y la misericordia de Dios se abre para nuestra familia. Y ahí entraría a funcionar con claridad la palabra que dice: si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serán salvos. O sea que toda la palabra de Dios se va relacionando, o sea, no hay un texto fuera de otros, no, todas las palabras del Señor se relacionan en la palabra de Él. Entonces es cuando nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta cuáles son los verdaderos dioses que tenemos en el hogar. Entonces a veces que porque mi esposo se pone de mal genio, entonces no voy a ir a la iglesia y me voy a apartar de la iglesia. No, tampoco es yo me voy a volver una religiosa y me voy a meter para llevarle la contraria y la pelea. No, hay que ser sabias, y es en Dios que nosotros encontramos la sabiduría. Es en Dios donde nosotros podemos encontrar la sanidad de nuestro corazón, realmente perdonar y realmente encontrar esa sabiduría para saber cómo actuar. Cuando yo le entrego
toda la situación y le digo, Señor, tú eres mi rey, Dios mismo se encarga de solucionar las cosas. Y eso fue lo que pasó con Abigail. Abigail le reconoció a él como rey y David le perdonó la vida a su esposo. Pero las circunstancias fue que ese esposo se mantuvo en problemas. Él no quiso reconocer a Dios. La maldición no cayó sobre Abigail. La maldición cayó solamente sobre su esposo, que era necio, que era una persona que no tenía entendimiento, que no quiso aceptar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Muchísimas veces nosotros queremos salvar las personas, pero ni uno solo de nosotros puede salvar, solo Dios salva, nadie más. Y por eso es que es nuestro deber más importante orar por nuestra familia, orar por nuestro esposo. Si tú te quieres confrontar, si tú quieres pelear, si tú quieres someterte, en fin, tantas cosas, tú lo puedes hacer. Pero ¿será la respuesta correcta para solucionar los problemas de tu casa? ¿Tú qué crees, Rafa? No, para nada, Moni. Aquí el problema fundamental es que realmente nosotros tenemos que entregarnos a Dios y ser instrumentos de su amor. En última, mira lo que le pasa a Nabal. A Nabal, él muere porque él no quiso cambiar. Es su responsabilidad, no es mi responsabilidad. Y Abigail hizo todo lo que tenía que hacer. Inclusive va a negociar sabiamente con el rey David. Esa historia quiero que la lean, por favor, en primera de Samuel, a partir del capítulo 25. Ahí encuentran esa historia y es maravillosa porque es una mujer victoriosa, una mujer que independientemente del comportamiento de su esposo se dedica a tratar de ayudar a su hogar, hace su responsabilidad y cumple lo que le corresponde. Pero si el esposo sigue en su necedad, ya es Dios quien se encarga de él, y ella no tiene que tener ese sentimiento de culpa porque hizo lo que le correspondía. Es igual que no solamente el esposo, porque Nabal puede ser el hijo, Nabal puede ser alguien del hogar que no quiere realmente cambiar su actitud. Lo importante es que nosotros hagamos hasta donde nosotros podemos, porque es Dios el que cambia. Pero ¿cómo causa dificultad comprender eso, Moni? Constantemente en las intervenciones que hago, cuando me llaman constantemente a través del WhatsApp, siempre me están diciendo que hago, que mi esposo está tomando, mi esposo es infiel, tengo dificultades con mi hijo, que incluso tiene dificultades con sus parejas, con sus esposas, no saben qué hacer. O sea, eso es complicado cuando nosotros nos dedicamos a ser dioses, Moni. Sí, o sea que tenemos que tener mucha situación. Tenemos que tener mucha claridad en que no debemos jugar a ser dioses, porque nosotros no le vamos a cambiar el corazón absolutamente a nadie. Dios es Dios y nosotros nos llamamos como nos llamemos: Mónica, Rafael, Carlos, Víctor, Vivian, como quieras llamarte o como te llames. Definitivamente nosotros no somos dioses, nosotros tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad es realmente interceder y cumplir ese error. El hombre de ser el sacerdote de su casa y la mujer ser la idónea. Y la idónea es aquella que realmente va a velar para que su sacerdote realmente esté con Dios. O sea, realmente sea ese siervo de Dios. Entonces, vamos a mirar cómo es de importante ese orar, ese interceder, ese pedir perdón por esas personas. Resulta que a veces nosotros no nos estamos dando cuenta cómo nosotros, por estar de mal genio con relación a la infidelidad, por ejemplo, de nuestra pareja, nosotros no nos acercamos al altar para decir: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace,
Perdónalo porque desafortunadamente no se está dando cuenta del daño que está causando en mi corazón, en los hijos. No se está dando cuenta del mal ejemplo que le está ofreciendo a sus hijos, de la falta de valores que le está inculcando a los hijos, de cómo está fallando de pronto en ese pacto que estableció. O sea, es tan importante que nosotros nos acerquemos a nuestro Padre precisamente para presentar a nuestros seres queridos. Por ejemplo, ese hijo que es rebelde, que es vicioso, que nos trata mal. Es importante que nosotros nos presentemos así como no recuerdo el profeta, pero había un profeta que creo que era el profeta Elías, que tenía 2 hijos, y él se presentaba cada mañana a pedirle perdón al Señor por sus hijos, precisamente por su mal comportamiento. Y nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios para que Él perdone a nuestros hijos por su mal comportamiento, que perdone a nuestros hijos cuando nos tratan mal, cuando nos desobedecen, cuando se están haciendo daño, cuando están consumiendo, cuando nos irrespetan, de pronto cuando nos han levantado la mano y nos han pegado, cuando nos insultan, cuando nos ignoran. O sea, es necesario que vayamos al Santísimo para que el gran y el poderoso Rey realmente perdone a nuestra familia. Pero no solamente es pedir perdón, sino que en su momento determinado, pidiendo esa palabra de Dios, necesitamos que el Señor nos revele cuáles son las palabras que les debemos transmitir a Dios, a ellos, a nuestros hijos o a nuestros esposos. El Señor sabe cuál es el momento justo. El Señor sabe qué es lo que tenemos que decirle. Se supone nosotros somos esos canales de bendición. Y al ser canal de bendición, como dice, es un canal, o sea, por donde debe pasar una información, ¿sí? Entonces, con base en eso, cuando tú pides la palabra, el Señor nos muestra el momento exacto donde yo puedo entrar a hablarle a la persona con esa palabra que el Señor nos da. Porque el Señor sí sabe en qué momento el corazón está disponible en cada persona para escuchar la palabra. No es en cualquier momento y no es en el momento en que nosotras queramos. No, es en el momento en que Dios dispone para que las cosas fluyan. Entonces, cuando nosotros nos hemos presentado en el altar, cuando nosotras hemos pedido esa palabra de Dios, cuando hemos pedido ese perdón por esos seres que queremos tanto y sentimos paz en el corazón de que el Señor nos ha escuchado, es lógico que esa palabra que nos da, porque el Señor nos habla, o sea, tenemos que buscar que el Señor nos hable. Entonces, esa palabra que el Señor nos da, Él nos mostrará exactamente el momento donde podremos decirla. Y es en el momento en que esa palabra va a hacer efecto en ellos. Tenemos que aprender a no ser cantaletosas. Es complicado, porque nosotras las mujeres tendemos a hacer eso, a ser regañonas, decimos algo y queremos como recalcarlo y remacharlo y mejor dicho, o sea, queremos decirlo 50,000 veces. No, el Señor simplemente necesita decir una vez y es suficiente para Él para movilizar el corazón de un ser humano. Y es darnos la posibilidad de que siendo ese canal solamente pase la palabra de Dios de acuerdo como Él la dice, ¡pum!, y entra y pasa al otro lado, pero no tiene por qué estarse devolviendo y pasando y otra vez devolviéndose para volverla a pasar. No, es simplemente una sola vez porque el Señor hará lo demás. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos. Nosotros creemos que nosotros somos los que vamos a hacer un milagro y eso no es posible. Es Dios el que hace el milagro. Entonces, por eso es que es tan importante aprender a manejar la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que aprendamos la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios es que el Señor actúa. O sea,
La palabra de Dios tiene un poder infinito. Es un poder que va a lo que tiene que ir y pare de contar, pero de que tiene un efecto, y ese efecto solo lo sabe Dios, porque Él sabe qué es lo que tiene que trabajar. Que yo estudie una palabra me da un significado a mi corazón, pero esa misma palabra le puede estar dando un significado a la otra persona. Por eso es que solo necesitamos dar la palabra y que el Señor actúe con el resto. Nosotros decimos el qué queremos. Dios hace el cómo, Él verá cómo lo hace, porque Él es el que actúa en el corazón de las personas. Entonces, son cosas muy claras que a veces no queremos hacer como seres humanos, que es obedecer primero que todo. ¿Primero a quién? A nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? ¿Nuestro esposo, nuestro hijo? No, obedecer al que de verdad es el rey. Escuchar a ese rey. Presentar a nuestro rey las situaciones de nuestra casa. Presentar a esa esposa o ese esposo, a esos hijos, a esa persona que no ha querido entender, pero presentarla para pedirle perdón a ese rey, para que por favor no caiga sobre esa persona maldición. Yo no puedo entrar a cambiar a nadie. Dios es quien lo cambia, nadie más. Dios es quien lo cambia. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Orar por Él, interceder por Él, pedir perdón por Él y llevar la palabra. O sea, cuando yo pida la palabra, llevar la palabra específica que el Señor quiere para Él y para de contar, o para esa persona y para de contar. Yo no tengo que buscar hacer nada más, porque Dios es el que soluciona. Yo sé que nosotros nos hemos metido en problemas porque fuimos nosotros los que decidimos, y decidimos sin la voluntad de Dios. Porque si le hubiéramos dicho: Señor, este es el esposo que tú quieres para mí, o esta es la esposa que tú quieres para mí, seguro que si nosotros hubiéramos contado con la aprobación de Dios, no estaríamos metidos en los problemas que nos metimos. Pero Dios, a pesar de eso, en Él todo ocurre para bien, y la idea es que aprendamos a sujetarnos a lo que Dios dice para que podamos organizar un poquito el desorden o mucho el desorden según la disposición de nuestro corazón que nosotros mismos causamos con nuestras decisiones. Miremos un poco lo que es en la Biblia. Dice David y Abigail, no dice David y el esposo que llama Nabal, sino dice David y Abigail. O sea, por tanto, la actitud de la mujer fue reconocida y se reconoce en la Biblia. Si ves cómo exaltan el valor de una mujer que fue valerosa, que fue prudente, que se dejó llevar desde la sabiduría, y la sabiduría la proporciona el Espíritu Santo. Ahora quiero irme con el extremo. Yo quiero colocar ahora el nombre del profeta Elías, para que veamos que Abigail fue prudente y se comportó como debería tener que hacerlo. Ahora quiero analizar el profeta. Ya tú te explayaste hablando de Abigail y diciendo cosas muy lindas, y dijiste que las mujeres, y ahora voy a hablar de los hombres, pero voy a hablarlo de una manera contraria frente a lo que es cuando una persona realmente no es sabia y no se deja llevar desde los principios del Señor. Entonces, fíjate, por ejemplo, veamos lo que pasó con el espíritu de Jezabel, lo que fue Jezabel y lo que fue el rey Acab, que Jezabel estaba casada con el rey Acab. Jezabel era una mujer pagana y sedujo al rey Acab. Lo particular es que en los tiempos del rey Acab, pues también estaba el profeta Elías. Elías había matado a muchos sacerdotes paganos, y eso hizo que la esposa del rey Acab, que era pagana, que no era judía, que llamaba Jezabel, empezó a perseguirlo. Y observen lo que sucede con respecto a una persona que consagra a Dios y que quiere luchar por su familia, por su esposo, por sus hijos, por su esposa, realmente no cumple de una manera sabia. Y veamos al profeta Elías cuando tuvo que enfrentarse a Jezabel. Se le apareció el problema, se le apareció la dificultad, y ante la dificultad, ¿qué hizo? Salió corriendo, porque se llenó ¿de qué? De miedo. Tanto miedo que el profeta Elías sentía que Jezabel lo iba a matar, porque realmente Jezabel lo empezó a perseguir.
y dijo que lo iba a matar, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo el profeta Elías? Se fue hacia el desierto y estaba asustado, tan asustado que él rasgó sus vestiduras por la amenaza de Jezabel y se quedó durmiendo en una mata de retama del cansancio que tenía, de la angustia que tenía. Y observen esto tan hermoso, esta figura dentro de este texto bíblico, de cómo el profeta Elías se queda durmiendo, lo que sucede muchas veces cuando estamos orando por nuestros esposos, hijos, hijas o las situaciones que se presentan en el hogar. A veces nos quedamos simplemente en un mero religiosidad, en una situación que no trasciende a la espiritualidad. Nosotros hemos venido hablando ya varias semanas sobre este punto porque es fundamental. Elías se quedó dormido de su angustia, se adormeció, se durmió en los laureles, creyendo que ya definitivamente no tenía nada más que hacer, que Dios, prefiero morir, decía el profeta Elías. Y en ese momento se le aparece un ángel, y el ángel le dice: despiértate, Elías. Y Elías se despierta, ve al ángel y otra vez vuelve a dormir. Muchas veces sucede lo mismo. Nos hablan, vamos a retiros, vamos a constantes encuentros espirituales, hacemos parte de comunidades, y a pesar de que se nos aparecen los ángeles, que nos dicen muchísimas veces, y ya la respuesta a nuestros problemas están para que perdamos los miedos y empecemos a confiar en Dios, ¿qué sucede? Nos volvemos a dormir, volvemos a la misma situación de antes, a nuestras autoconmiseraciones. Mónica, ¿qué es una autoconmiseración? Es darse golpes de pecho en sí mismos, uno empezar a decir por mi culpa y por mi gran culpa, y no tomar acción. Simplemente quedarnos en actitudes lastimeras y no empezar a tomar actitudes proactivas. Y eso fue lo que hizo Elías, se quedó durmiendo. Tanto así se le presenta este ángel precioso que le da de comer un pan que él mismo hace allí mismo, en ese sitio, y le da agua para tomar. Y le dice: Elías, despiértate, por favor, tómate ese pan, tómate esa agua y cómete ese pan. Porque si tú comes esa agua y comes ese pan, vas a poder pasar esos 40 días de desierto para llegar a tener la presencia de Dios y vivir la presencia de Dios. Entonces, en ese momento, Elías, después de ser tan conchudo, decimos aquí en Colombia, creo que también así se dice en otros países, tan conchudo que se queda dormido ante la presencia de un ángel, y él por fin se despierta, hace caso, se vuelve obediente, que es lo más difícil que nos corresponde a veces hacerlo, y se va a buscar directamente, se toma ese alimento que el ángel le prepara y se pasa esos 40 días en el desierto, que para él fueron muy rápidos, porque esa agua y ese alimento que se le dio era para pasar esos últimos tramos de dificultad. Ya en ese momento se olvidó que Jezabel era su problema, se le olvidó ya que lo estaban persiguiendo, y se encontró directamente allí con el Señor, pero se le encontró de una manera en que él no quería. No se le iba a encontrar abrazándolo, sintiéndolo cerquita, así como sintiendo un papá precioso, no, lo sintió a través de bastantes rayos, de unos vientos huracanados, y luego escucha la voz de Dios, y a partir de allí Elías empieza esa manifestación tan hermosa, que si ustedes escuchan la historia del profeta Elías y lo estudian, que se los invito a que lo hagan, donde hace unos milagros sobrenaturales. Entonces, ¿qué se da? Que para realmente nosotros superar esas dificultades que tenemos en el hogar, primero que todo, no podemos ser necios, porque muchas veces nos comportamos de una manera necia, no como Abigail, que fue muy sabia, sino nos comportamos como el profeta Elías en ese momento, que tuvo miedo porque no confió en el Señor, porque el Señor le dio tanto poder que él fue el único profeta que pudo detener el sol, fue el único profeta que subió en carro de fuego, el único profeta que hizo unos milagros sobrenaturales y que tuvo incluso una descendencia, como fue el profeta Eliseo, que Eliseo hizo doble porción de bendición, tuvo Eliseo, porque él la pidió. Y eso se da cuando realmente se es obediente. ¿Y qué sucede? Que a veces nos llenamos de miedo y no sabemos cómo actuar ante las situaciones de nuestros hijos o nuestros esposos o esposas, porque no sabemos abandonar a nuestros hijos y esposos, porque seguimos siendo dioses, como Mónica decía, porque queremos realmente hacer nuestra santa y perfecta voluntad. Hoy me decía alguien que me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención.
cuando me escribe un mensaje por WhatsApp, yo la llamé allí en Estados Unidos, la llamo y me dice: mira, yo he escuchado mucho tus programas y tus programas realmente me han fascinado, pero cuando al principio los empecé a escuchar, yo no sabía si realmente amarte o realmente odiarte, porque en ocasiones decías siempre una y otra vez lo mismo cada vez que escuchaba tus programas y sentía como ese odio y como ese deseo de apagar, y este hombre, ¿qué le pasa? Porque siempre me dice lo mismo, y a veces apagaba la radio porque realmente no quería escucharlo, pero después dije, ¿por qué no los quiero escuchar? Venga, yo lo escucho. Y realmente me di cuenta que lo que se decía era que yo tenía algo de lo cual no quería trabajar, algo que me estaba limitando recibir la bendición de Dios, el miedo que me daba el soltar realmente cosas que para mí eran placenteras. Hoy estábamos compartiendo con mi esposa y hablábamos un poco sobre por qué nos causa dificultad soltar, por qué nos causa dificultad abandonarnos. Y es que se ha hablado en muchos programas sobre el abandono y qué dificultad tenemos para abandonarnos las situaciones difíciles ahí ante el Santísimo, ante la presencia de Dios. ¿Qué es la situación que nos genera? Una de las cosas pues es el miedo. Definitivamente nos hemos acostumbrado a nuestras zonas de confort, que no podemos soltarlas y no confiar en Dios, sino que confiamos en nuestra propia voluntad. O hemos sido tan caprichosos en nuestra vida porque hemos hecho siempre lo que nosotros hemos querido y estamos realmente en un poder malsano. A veces nos encumbramos de una manera tan impresionante que realmente nos llenamos de orgullo y no nos damos cuenta de ese orgullo. Y al no darnos cuenta de ese orgullo, somos difíciles de bajar la cabeza, duros de cerviz. Cerviz es la parte del cuello que nos impide allí bajar la cabeza, y si la bajamos con orgullo, no con humildad. La bajamos con orgullo realmente porque nos sentimos que Dios tal vez posiblemente no nos escucha. ¿No es así, Moni? Porque a veces nos volvemos muy orgullosos en ese sentido. Sí, y precisamente eso es una de las situaciones más difíciles para el ser humano, porque realmente nadie quiere perder. O sea, todos queremos realmente ganar, y peor cuando nosotros hemos tomado decisiones donde creíamos que nosotros teníamos la razón, donde muchas personas nos decían que no era conveniente de pronto una relación, de pronto un negocio, alguna decisión importante para nuestras vidas, y cuando tomamos la decisión creyendo que nosotros teníamos la razón, nos causa muchísima dificultad aceptar que nos equivocamos. Eso se llama orgullo, eso se llama soberbia, y por eso es que se nos dificulta realmente soltar cosas, se nos dificulta entregar, porque no queremos perder, siempre hemos querido ganar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que nosotros como seres humanos tenemos. O sea, queremos ser dioses realmente. O sea, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, el Dios que no se equivoca, el Dios que su decisión es la mejor, la más perfecta. Y ahí es donde estamos fallando. Ese endioseamiento precisamente viene del mal. Ese endioseamiento fue la soberbia que el enemigo puso en nuestro corazón en contra de Dios. Porque si estuviéramos de otra manera, nosotros seríamos humildes y aceptaríamos que perdimos, que nos equivocamos, que cometimos un importante error, que debemos pedir perdón y definitivamente volver al inicio para poder encontrar el camino correcto. Entonces, es algo importante dentro de una situación de dificultad dentro del hogar, que aprendamos a ver que podemos estar fallando también nosotros. O sea, para que haya una pelea en la pareja, somos dos, para que la pelea exista. De resto, no habría pelea. Sería alguien que está en molestia, pero no más. Pero para que haya una dificultad en la pareja, somos dos. Para que realmente nosotros solucionemos cosas, uno de los dos tiene que quitarse los guantes, porque el otro entonces ya no tendría con quién pelear. Entonces es necesario que nosotros nos quitemos los guantes, es necesario que nosotros reconozcamos nuestros errores, no hablar desde el juzgamiento, porque precisamente la palabra nos está invitando a que no debemos juzgar, porque el único que juzga es Jesús, porque Él se ganó ese privilegio a raíz de la
crucifixión. Él va a ser el que nos juzgue en el final de los tiempos. Entonces nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Entonces la otra situación para solucionar problemas es hablar desde lo que yo erré, hablar desde lo que yo me equivoqué, y no entrar a juzgar al otro o a justificar mis errores con el fin de juzgar al otro. Simplemente reconozco que me equivoqué y que necesito reconsiderar muchísimas situaciones. Y si definitivamente en la decisión que tomé perdí, debo aprender a saber perder para volver a empezar. Entonces, Moni, 3 personajes interesantes en estas historias, ¿no es cierto? La historia de una mujer, Abigail, que le encuentra nuevamente el recuerdo en 1 Samuel capítulo 25, que vale la pena mirarla. Una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer que se enfrenta incluso ante la situación de su esposo, que es el segundo personaje, que es Nabal, que cuántos Nabales no existen en nuestra casa, ¿no? El esposo, el hijo, la esposa, la hija, el yerno, la nuera, los padres, mamás, tíos, abuelos, mejor dicho, ¿cuántos Nabales no existen? Un hombre caprichoso, voluntarioso, nada espiritual, borracho, o sea, que quiere hacer su santa y perfecta voluntad, necio, que no reconoce ni siquiera lo que la esposa hace. ¿Cuántos Nabales no tenemos en nuestra casa? Pero a Abigail no le importó eso, sino que quiso realmente ¿qué? Tratar de resolver el problema que se estaba presentando, y toma unas decisiones exageradamente fuertes, Moni. O sea, se le enfrenta al rey, y el rey iba con el propósito de acabar completamente con toda esa casa. Y en ese tiempo no solamente moría el dueño de la casa, sino toda la gente, inclusive hasta los que trabajaban con el señor de la casa, todos morían. Esa época era muy fuerte. Y una mujer se acerca y utiliza unas estrategias maravillosas que el Señor se las coloca. Inclusive el rey David exalta el valor de Abigail, lo exalta. Es una historia maravillosa donde nos dice, bueno, bendito, ¿yo qué estoy haciendo en mi casa? ¿O estoy simplemente allí llorando amargamente como una Magdalena? Llorando simplemente, bueno, yo no sé por qué a María Magdalena siempre la ponen como una lloroncita, y no era tan llorona, era muy fuerte, no sé por qué la colocarán. Pero bueno, siempre o estando allí lamentándonos constantemente de la situación que tenemos, pidiendo aprobación de uno u otro lado, llamando a cualquier persona para que tal vez me ayude, cuando realmente yo puedo tomar decisiones. Una Abigail fuerte soy yo. ¿Quién soy yo realmente en ese sentido? O sea, me dejo llevar por la presencia de Dios, soy capaz de tomar decisiones sabiamente y prudentemente, y con arrojo y con dedicación y con prudencia puedo yo enfrentarme a las situaciones que están presentando y tomar decisiones, Moni. Tomar decisiones como Abigail la tomó, que fue capaz inclusive pasar por encima de su esposo, que toma un buen número de cosas de su casa, del trabajo de ellos, sin que se lo diga a su esposo, y va y se enfrenta directamente al rey David, que ya iba dispuesto a acabar con todo, realmente con todo. Entonces, interesante esa historia. Y la otra es la del profeta Eliseo, ¿no? Del profeta Elías, muy temeroso. Un profeta Elías que le sale corriendo a la dificultad que se le presenta. Inclusive imagínate ese profeta tan grande, porque es uno de los profetas más grandes que existen en la historia de la palabra. ¿Y qué sucede? Que inclusive a pesar de que se le dan las palabras, de que le dice, se le aparece un ángel, le da de comer y él sigue durmiendo, asustado, hasta rompe sus vestiduras. Y a pesar de todo es tan misericordioso mi Padre, que se le presenta y se convierte en un profeta que definitivamente se le enfrenta hasta caer fuego del cielo. Un profeta maravilloso. Entonces no hay un profeta, dice la palabra de Dios, que no ha habido hombre más grande en la tierra que Juan Bautista. Y me sorprende mucho porque hablo de Juan Bautista, porque si queremos ser vencedores ante las situaciones que se nos presentan en la casa, es bueno mirar al profeta, a Juan Bautista. ¿Cómo era él? ¿Cuál era su actitud? Un hombre que no le daba miedo a hablar de la verdad, la decía abiertamente, la verdad dada desde la palabra, no la verdad dada desde el hombre, y murió. Pero independientemente de morir, fue capaz de decirle a los fariseos: sepulcros blanqueados, se los decía, igual que mi Jesús, y no le daba temor enfrentarse a la verdad, porque él era realmente un
aquel que abría el camino para el Señor. Y dice mi Jesús que no ha habido hombre más grande en la tierra como Juan Bautista, y es el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces imagínense, seguir al profeta Juan, porque es un profeta, seguir a Juan Bautista, pienso, y con sus enseñanzas también, de lo humilde que era, porque es en la humildad donde encontramos las ganancias más fuertes, donde podemos lograr enfrentar a esas situaciones tan difíciles que se nos presentan en el hogar. Moni, ¿qué te pareció esa charla de hoy? ¿Cómo la sentiste tú, pues, con todo eso de lo que el Espíritu Santo nos inspiró? Pues Rafa, creo que hay cosas muy hermosas que debemos entrar a aplicar, y de verdad cuestionarnos quién es nuestro verdadero Dios, porque el miedo que a veces le tenemos a las personas hace que nosotros asumamos dioses que no son, y estamos perjudicando a la familia. Es el momento de decidirnos, es el momento de escoger realmente al verdadero Dios, y es el momento de verdad de que entremos en la oración, y que entremos en una oración donde vayamos a la presencia de Dios. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es el que te genera miedo por el maltrato que te está dando, por la vida que te está ofreciendo, o tu Dios es aquel que te va a dar la paz, que te va a salvar tu familia, que va a permitir que tú sí realmente reines en tu casa, que te ponga por cabeza y no por cola, que seas esa líder o ese líder dentro de tu familia, ese ser especial, ese ser inteligente y bello que Dios quiere en tu vida. Entonces, por eso en este momento pongámonos ante la presencia de nuestro Padre. Es necesario estar delante de la presencia de nuestro Padre y venir a decirle: Padre, perdónanos porque en nuestra casa hemos tenido a nuestra pareja como nuestro Dios. Hemos sufrido de miedos, hemos sufrido de maltrato, hemos sufrido muchas situaciones que nos han hecho doblegarnos y a empezar a funcionar solo por lo que nuestra pareja nos decía. Y queremos en este momento recapitular, y estamos delante de tu presencia porque queremos escogerte a ti como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro verdadero Creador, como ese ser espectacular y maravilloso que queremos tener en nuestra vida, al cual queremos obedecer, al cual queremos respetar, al cual queremos honrar. Padre, venimos delante de ti realmente avergonzados, con un corazón contrito y humillado, Señor, porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Dios, tú no lo desprecias, Señor. Y yo te doy gracias, Padre eterno, en este momento por esta palabra. No es fácil para mí reconocer todas las veces que te he ignorado, pero hoy te digo: tú eres mi Señor, tu Hijo es mi Salvador, tu Espíritu Santo es mi Maestro, es mi defensor. Yo te pido que tú estés conmigo. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero que en Cristo sea más que vencedor. Yo quiero ser en Cristo más que vencedor. Yo quiero en esta noche, en este momento, entregarte a mi familia. Quiero presentarte a mi pareja. Sé que te ha fallado, sé que te ha ignorado, sé que te ha dejado de lado. A veces ha hablado mal de ti. Y te pido, Padre, que lo perdones y no tomes en cuenta su pecado, Señor, porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Te pido que lo perdones por todas las veces que me ha irrespetado, que me ha maltratado, que no me ha valorado, que me ha menospreciado, que me ha humillado, Señor. Te pido que tú la bendigas o lo bendigas, Señor, que tú lo perdones y que con la sangre de Cristo Jesús limpies su vida, limpies su corazón, permitas que Él se despierte en su espíritu
para que te pueda servir, para que en su corazón esté el temor de Dios. Te pido asimismo, Señor, en este momento, que te presento también a mis hijos, a todos y cada uno de ellos, que tú los perdones por su desobediencia, los perdones por el irrespeto, los perdones por el daño que se están realizando, por el daño que han realizado otras personas, por la violencia que han ejercido contra mí, contra su padre o su madre. Perdónalos, Señor, por tantos errores que vienen cometiendo, por tantos pecados, por tantas cosas que a ti te desagradan de ellos, Señor. Te pido, Señor, misericordia para ellos. Te pido, amado Padre, que tú los perdones, Señor, que tú los tengas dentro de tu plan de salvación, Señor, que tú permitas que ellos te conozcan, que tú permitas que ellos se despierten a tu obra, a tu presencia, que en sus corazones tú vivas, que tú lleves el control de sus vidas, Señor, que el temor de Dios esté en ellos para que ellos puedan ver el pecado como tú lo ves, para que en ellos haya el verdadero arrepentimiento, Señor. Hoy te pido, Señor, para que tengas misericordia de mi familia, Señor, para que tengas misericordia de todos nosotros y todos podamos ser parte de ese pueblo escogido, de ese linaje real, Señor. Que ninguno se pierda, que ninguno se quede atrás, Señor, sino que todos tengan la oportunidad de ingresar a tu reino, Señor, por tu inmensa y gran misericordia, Dios. Hoy te doy gracias, Padre. Te doy gracias, aunque con dolor, por esas cosas que mi familia hace, Señor. Pero yo confío en tu inmenso amor y en tu misericordia para conmigo, por ese amor que me tienes, Señor, y por este momento donde yo te presento a mi familia para que los tengas en cuenta, Señor, de que tú harás en ellos la obra, Señor, una obra que los llevará a cumplir un propósito, ese propósito que dispusiste para sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias, Señor, y estaré en la brecha para la intercesión, estaré en la brecha para estar en la batalla, en la conquista de mi familia para tu reino, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, en este momento. Que la sangre de Cristo Jesús sea sobre nosotros, limpiándonos de todo pecado y redimiéndonos del poder del enemigo que ha tenido sobre nuestras vidas, Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Señor, y la sangre tuya, amado Jesús, fue derramada por nosotros para que nosotros fuésemos redimidos del pecado. Gracias te doy, eterno Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al haber escuchado a Rafael Mónica hablándonos de este tema tan importante del abandono y haciendo esta oración de entrega a Dios, también le entregamos nuestras familias y todas nuestras necesidades, y especialmente en este mes que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Que nos bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.